órdenes del Che, las ejecuciones se hicieron contra un árbol ante una pared. El Che seguía buscando la justicia revolucionaria. Parece ser que abogó por algún tipo de proceso legal. Revisó cuidadosamente las sentencias y creo que fueron ejecutadas unas 50 personas de unas 500 posibles, lo que significa que tenía la capacidad de imponer la justicia revolucionaria. Sin embargo, parece ser que hizo esto respetando los límites del decoro. El Che tenía una casa en la cabaña y algo parecido a una vida familiar. Se produjo un reencuentro muy emotivo con sus padres, sobre todo con su madre, y el Che, divorciado de una decepcionada Hilda, se casó con Heleda. A veces no te manifestaba su cariño hacia ti directamente, pero indirectamente sí lo hacía. Me dice, ¿vos crees que yo me puedo casar en tu casa? Digo, ¿cómo no se va a casar en mi casa si usted me dio la casa? Y se casó en mi casa, pero no solo hizo eso, sino que yo soy uno de los testigos de la boda, cuando vinieron todos los comandantes y vino toda una serie de gente que tenía más relaciones con él que yo. Castro también le confió al Che la misión de emisario en el extranjero, lo que le llevó a viajar por todo el mundo en busca de apoyo para el nuevo régimen. Tuvo un gran éxito, sobre todo en la Unión Soviética, donde consiguió buenos acuerdos de voluntad, comerciales y armamentísticos. Recibimiento tributa el pueblo al comandante Ernesto Guevara, quien llega a Cuba El Che hizo varios viajes con éxito al extranjero. de Asia y Europa. En Cuba era una estrella. Poco después, algo le convertiría en un ídolo y en una superestrella en todo el mundo. El acontecimiento fue puramente accidental. La carga de un barco de las fuerzas militares había explotado en el puerto de La Habana, causando la muerte de 100 personas. Al día siguiente, el Che y otros líderes aparecieron cogidos del brazo, encabezando el cortejo fúnebre. Un poco más tarde, un fotógrafo divisó al Che mientras escuchaba las oraciones funerarias y casi por accidente hizo la fotografía más famosa del Che y una de las imágenes más famosas y más influyentes del siglo. Conocí a Guevara una noche en una embajada de La Habana. Estaba paseando, con la camisa abierta hasta el pecho. Era un hombre joven y sumamente atractivo. Recuerdo que la gente dejó de hablar cuando él entró. Fue algo extraordinario. Era como una estrella del rock. Era de esa clase de personas que cuando entran en un sitio ejercen esa especie de efecto carismático sobre los demás. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Castro nombró al Che director del Banco Nacional. El banquero novato recompensó la fe que Castro había depositado en él al sacar de Fort Knox las reservas de oro de Cuba, salvando a Cuba de la bancarrota cuando los Estados Unidos congelaron sus activos. El riguroso Che se tomó muy en serio su nuevo trabajo. Era muy frecuente verlo a las 12 de la noche leyendo un libro, una novela o estudiando matemáticas para poder dominar la ciencia de gestión de toda la industria. Y a veces estaba en el propio baño de la habitación y leyendo permanentemente. El Che tuvo 4 hijos más con Heleda. Su primera familia había vivido los tiempos de guerra y la segunda el tiempo de paz. Sus nuevas obligaciones, tanto oficiales como voluntarias, le dejaban poco tiempo para la vida doméstica. Prácticamente toda la semana la pasaba trabajando y estudiando, y apenas el domingo era que tenía unas horas para la familia. Incluso el domingo también hacía trabajo voluntario, y esto siempre trae como consecuencia, ¿no? Digamos, esta duma que tengo, que no, en el recuerdo, no tengo vivencias con mi padre. El armamento convencional soviético había estado llegando a Cuba a raudales. Cuando las armas subieron de categoría, estalló la crisis con los Estados Unidos. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en suelo cubano. Su objetivo eran los Estados Unidos, el país que el Che tanto odiaba. Guevara era un antiamericano a ultranza. Odiaba de verdad a los americanos. Estaba encantado con que los rusos hubieran instalado misiles, lo cual, según él, asustaría a los americanos y haría que la guerrilla, bajo la protección del escudo nuclear ruso, fuera más posible en Latinoamérica. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate
this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. La Unión Soviética recapituló y los misiles fueron retirados. El Che perdió toda posible fe en la Unión Soviética y en su forma de comunismo. Guevara estaba realmente furioso. Pensaba que nadie antes había sido tan pusilánime. Básicamente, pensaba que hubiera sido mejor haber ido al borde de una guerra nuclear. Es como si no le hubiera importado que todo Estados Unidos hubiera desaparecido del mapa. Es algo típico que alguien que no sabía nada sobre armas nucleares y sus efectos tomara esta actitud absolutamente inflexible. Las ideas políticas inflexibles del Che no tenían cabida en una Cuba en tiempos de paz. Naturalmente apoyó a los norvietnamitas, pero había nuevos países que necesitaban su ayuda, nuevas revoluciones por las que luchar. El Che era el hereje sin pelos en la lengua que tenía una fe mística en su visión de cambio. Un cambio dramático. Y llegó el momento en que el Che tenía que marcharse. El Che había completado su trabajo como administrador en La Habana. En el fondo era un revolucionario. A principios de 1965 surgió en Centroamérica la oportunidad de una nueva revolución. Había renunciado a las comodidades de su casa en La Habana para seguir la revolución armada. En abril de 1965 fue el líder de la insurrección apoyada por Cuba ocurrida en el Congo, pero surgieron problemas con sus aliados africanos. Los soldados se iban a los burdeles que había en la parte del lago que daba a Tanzania. Y normalmente se iban durante los fines de semana incluso con sus novias. En mi opinión, Guevara pensó que aquello era increíblemente indisciplinado y nada serio. La aventura resultó un desastre, y en poco tiempo el Che y sus soldados se habían retirado. Para los cubanos, sus camaradas africanos eran soldados poco satisfactorios. No sabían encarar el fusil, no sabían cerrar un ojo, era muy difícil cerrar el ojo para buscar el ojo directriz. Todas estas cositas aparentemente se resolvían en un día, pero no era en un día. No, se negaban a hacer trincheras porque decían que los huecos eran para los muertos. Fue en el Congo donde el Che recibió la noticia de la muerte de su madre. Había perdido a su alma gemela, a su mejor amiga de toda la vida. Siempre había estado muy unido a su madre. No había podido decirle antes de abandonar Cuba en qué estaba metido. Sintió profundamente no haberle contado nunca lo que estaba haciendo. Su muerte le afectó mucho. Estaba muy deprimido. Pasó algún tiempo dando paseos a solas, preguntándose sobre qué sería lo próximo que haría. La cara del Che, una de las más famosas del mundo, iba a experimentar una increíble transformación. Para poder entrar y salir del Congo en secreto, su aspecto cambió radicalmente. Para su próximo y último destino tenía que cambiar aún más. El Che Guevara, el romántico revolucionario, se convirtió en el hombre de negocios amable y anónimo. Tomamos impresiones de la arcada dentaria con el objeto de aumentarle la dimensión vertical entre la base de la nariz y el mentón, que le daba un aspecto de medio bobalicón, ¿no? Le traje